No hace falta muchísima introducción para Claudia Piñeiro, a grandes rasgos un poco más de su carrera. Claudia es escritora, dramaturga y guionista, nacida en Buenos Aires. Isabel García Cintas, una amiga de la feria que vive aquí en Miami, es escritora, periodista y fotógrafa argentina. Trabajó en medios escritos y radiales. Antes de dejarlos con las autoras, le agradezco muchísimo a Buzón Books, a Penguin, la editorial, por haber colaborado con nosotros. A la Feria del Libro por invitar a Claudia y invitarme a mí para acompañarla a ella. A través de los protagonistas que lo cuentan. ¿Por qué elegiste ese estilo de narrar que es? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Como dice Isabel, la novela se llama Las Maldiciones y apela a algo genérico, que es lo que cada uno cree que puede ser la maldición que vino a trabajar a este mundo, si es que cree en eso, pero también a un mito que hay en Argentina que dice que ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires será presidente de la Argentina, que es un mito que va pasando de generación en generación, pero la realidad es que ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires fue presidente. Como dice Isabel, la novela empieza con una típica estructura de road novel o road movie, donde hay un muchacho, Román Sabaté, que escapa con un niño de 3 años, no sabemos de qué escapa, por qué huye y no sabemos si lo logrará o no. Y la novela va hacia adelante con esa estructura de road novel. Pero a su vez, cada uno de los personajes, que quizás lo que me estás queriendo preguntar, cada uno de los personajes secundarios también se presenta en algún momento y cuenta quién es él y parte de la historia. Entonces lo que hice en esta novela es, además de que el protagonista la cuenta y la cuenta la que va a hacer como la historia de amor con él, que es una periodista que se llama La China Sureda, cada personaje secundario tiene un capítulo dedicado en el cual se presenta y dice quién es y qué es lo que sabe de la historia. No está en primera persona, o sea, no lo dice en primera persona, pero es una tercera persona con un punto de vista muy pegado a cada uno de esos personajes y se da cuenta que hay pequeños desajustes. No todos dicen lo mismo de la historia, porque siempre pasa así. A veces uno con los hermanos, con los amigos, etcétera, recuerda o habla de determinadas cosas y todos tienen pequeños desajustes en la memoria y en cómo relatan un hecho, ¿no? Está Román Sabaté, que es el muchacho que huye, y está el antagonista, que es su líder político para quien trabaja, que es Fernando Rovira. Román Sabaté va a vivir a Buenos Aires y acompaña a un amigo a una búsqueda de trabajo. El amigo sí le interesa mucho trabajar en política y quiere postularse para entrar a este partido. Y como pasa a veces cuando van dos amigos juntos a un requisito de empleo, lo toman a él en vez de tomar al que quería ser tomado. Y un poco que ninguno de los dos explica por qué lo tomaron a él, porque no tenía las características para ese puesto, pero bueno, lo tomaron a él y él necesitaba trabajar y aceptó. Recién cuando avance la novela, 2 años después, Román Sabaté se va a enterar por qué lo tomaron, porque hay un motivo y él va a tener que decidir si hace o no lo que le pide el líder político. Pero eso es otra historia, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar esta cuestión de los líderes políticos y demás, me interesaba y encontré muchos casos de líderes políticos que han tenido sus brujas, sus brujos, sus tarotistas, sus astrólogos, etc. Entonces hay una sensación de vacío en el líder que está allá arriba y que tiene que poner tomar una decisión para ver si eso está bien o está mal, y ya casi que no hay con quién más consultar más que con alguien que te diga yo leo el futuro y te va a ir bien, porque quién le puede decir está bien lo que estás haciendo a un presidente, ¿no? Entonces me da la sensación que ese vacío, esa soledad del poder debe ser lo que hace que necesitan recurrir a alguien que le dé la confianza que no pueden pedirle a otras personas que tienen alrededor, ¿no? Todo lo que yo escribo se inicia con una imagen disparadora. A veces esa imagen disparadora tiene que ver con el principio de la novela y a veces no. En esta novela no es el principio. La imagen disparadora era justamente el encuentro de Román Sabaté y Fernando Rovira en una playa. Un fin de semana el líder le dice de ir a descansar a una playa y hablar de trabajo y demás, pero es cuando él le va a confesar por qué lo tomó hace 2 años y le va a pedir el sacrificio que tiene que hacer por él y por el partido. Y este joven va a tener que decidir si acepta o no ese sacrificio que le está pidiendo, que está fuera de lo que un empleado debería hacer por su jefe, pero que también sabe que si no lo acepta pierde su trabajo. Claro. Entonces está esa dialéctica del amo y el esclavo, de hasta dónde tengo que obedecer, ¿no? de la teoría de Hegel, hasta dónde el esclavo tiene que obedecer o no al amo, ¿no? ¿Cuál es la novela que más gratificaciones te ha dado? Cada una da gratificaciones de distinto tipo, ¿no? Una vez me pasó que fui al colegio de mi sobrino me pidió que para no sé, algo que tenían de la feria del libro yo vaya a su colegio porque
él le había dicho a las maestras de jardín, estaba en jardín de infantes, que su tía era escritora. Entonces yo le dije que sí, y fui. Y cuando estaba ahí me di cuenta que las maestras no tenían la menor idea de quién yo era. La tía del chico este ni sabían quién yo era. Yo estaba ahí explicándole lo que era ser escritor, qué sé yo, qué sé cuánto. Y los chicos me hacían preguntas. Hasta que un nene me pregunta, ¿con cuál libro ganaste más plata? Un nene de jardín de infantes. Entonces yo le dije, bueno, con Las viudas de los jueves. Entonces los maestros miraron así y dijeron, ¿vos escribiste Las viudas de los jueves? Bueno, qué suerte que el nene hizo la pregunta, porque así se enteraron. Cuando uno se pone a escribir una novela ya sabe que va a tener 2, 3, por lo menos en mi caso, entre 2 y 3 años de trabajo con esa novela. Cuando la terminás, te sentís con el vacío de que no estás escribiendo, pero a su vez te agobia pensar que te vas a meter en otro proyecto de otros 3 años. Entonces siempre en el intermedio de una novela y de la otra, o escribí historias para chicos o escribí teatros que me demandan menos tiempo y que me permiten también las dos más libertad creativa, porque en la literatura para niños uno puede poner cosas que no se atreve a poner en la literatura para adultos porque tienen que ver con la imaginación, con cosas que si es una novela realista uno no puede usar en la literatura para adultos. Y en el teatro uno puede escribir mucho más cercano a la poesía. En el teatro hay una precisión en la búsqueda de la palabra que tiene que ver también con el lenguaje poético. Pero si vos me preguntas dónde yo me siento más que es mi terreno, para mí es la novela para adultos, las novelas. Las novelas, okay. Los personajes que son más difíciles son los que a veces se parecen menos a uno o que uno tiene que poder comprenderlos. Para uno poder escribir sobre cualquier personaje tiene que poder ponerse en su lugar, andar con sus zapatos, sentir que puede hacer lo que él hace, por más que uno en la realidad no. Hubo distintas circunstancias en las cuales hay personajes que me costaron más. Uno es el de Las grietas de Jara porque es un varón, entonces yo naturalmente escribía personajes o puntos de vista femeninos porque me era más natural. Y en esa novela quise probar la escritura de tratar de escribir desde la cabeza de un varón. Quería ver si podía escribir desde la cabeza de un hombre, ¿no? Entonces yo para escribir ese personaje quería saber, digo, ¿será que las fantasías de este tipo de los varones son iguales a las de las mujeres o son distintas? Porque si no tengo que abrir. Entonces a todos los varones que tenía cerca les pedí que me dijeran cómo era, pero no conseguí que ninguno. Bueno, entonces dije, bueno, los varones deben ser bastante parecidos en sus fantasías a las mujeres y más o menos creo que salió bien porque muchos se sintieron identificados con el personaje. Tuve que hacer como un trabajo de poder pensar desde la cabeza de un varón. Las viudas de los jueves, Las viudas de los jueves tenía un título y después me pareció que ese título era parecido a otro libro de otra persona, entonces hice un listado de 58 títulos del cual salió Las viudas de los jueves. Y hay otras novelas como tuya que el título es el mismo título que pones desde el primer momento en el archivo de Word. A veces los títulos salen con mucha facilidad y a veces hay que buscarlos. Esta novela, por más que sea en el mundo de la política, yo no la pensé cuando me senté a escribir como que iba a ser una novela en el mundo de la política. Para mí era una novela sobre la paternidad. Y entonces yo ya había trabajado sobre la maternidad en Una suerte pequeña. Y esta es una novela sobre la paternidad y sobre las nuevas formas de ser padre, ¿no? Y sobre todo, me había pasado con Una suerte pequeña, que trabaja mucho sobre el rol de la maternidad y mujeres que fueron madres porque se los impuso la sociedad, pero no porque ellas se hubieran querido, y esta cosa de decidir si querés o no ser madre, que para mí era algo como un problema muy femenino, ¿no? De mujeres que hoy piensan no quiero tener hijos y ya se atreven a decirlo, y otras mujeres, o otras generaciones anteriores que no se atrevían a hacer este planteamiento. Y en España, en Madrid, me vino a entrevistar un muchacho y me dijo, un periodista, y me dijo, yo me siento re-identificado porque a mí en mi casa me piden todo el tiempo cuándo voy a tener hijos, cuándo voy a formalizar con mi novio, nos vamos a casar. Entonces pensé, bueno, quizás los hombres también se sienten presionados y tienen algún problema con esto de cuándo ser padres o no ser padres. Y además, en el caso de los hombres, se suma que una mujer, si digamos, tuvo un hijo que no es adoptado, que es un hijo biológico, claramente lo va llevando durante 9 meses y cuando nace el hijo no hay ninguna duda que es su hijo y ya está acostumbrada a esa relación. En cambio, para el padre, parece siempre como que hay que tomar un momento en el cual ese hombre dice, este es mi hijo, por más que sea su hijo, pero esa cosa de aceptar, yo soy el padre, este es mi hijo, que a veces se da en un vínculo donde es el padre biológico y a veces no se da en un vínculo que el padre biológico nunca asume esa paternidad, y a veces un padre que no es biológico asume la paternidad de un chico. Entonces quería explorar esta cosa de la paternidad y de las nuevas formas de ser padre.